Mi cuerpo fue frágil, pero mi espíritu se volvió indestructible. Soy Bruce Lee, y esta es mi confesión final. Nací en el año del dragón, en una sala de hospital de San Francisco, pero mis verdaderos primeros recuerdos florecieron entre las calles estrechas de Hong Kong. Mi padre era actor de ópera cantonesa, mi madre provenía de una familia acomodada, y yo era ese niño pequeño que parecía estar hecho de cristal. Mientras otros corrían sin cansarse, yo jadeaba después de subir unas escaleras. Mi cuerpo era mi primera lección sobre la fragilidad, sobre cómo lo que parece fuerte puede ser débil, y lo que parece débil puede esconder una fortaleza infinita. Recuerdo las tardes húmedas de Hong Kong, cuando las cámaras de los estudios Shaw Brothers captaban mis gestos torpes de niño actor. No sabía entonces que estaba aprendiendo algo fundamental, que la vida es actuación, pero también que detrás de cada actuación debe haber una verdad absoluta. En esos primeros años, frente a las cámaras, algo dentro de mí ya sabía que el mundo me estaba observando, esperando que le mostrara algo diferente. Pero fue cuando conocí al maestro Ip Man que todo cambió. Tenía 13 años y era un adolescente inquieto, lleno de preguntas que nadie parecía poder responder. Ip Man no era como los otros maestros que había conocido. No gritaba, no presumía de su fuerza. Era silencioso como una montaña, fluido como el río que corre por su base. Cuando me enseñó los primeros movimientos del Wing Chun, mis manos temblaron no por debilidad, sino por la certeza de que había encontrado mi camino. El Wing Chun me enseñó que la fuerza no está en resistir el golpe, sino en redirigirlo. Me enseñó que el cuerpo más pequeño puede vencer al más grande si entiende las leyes de la física, del equilibrio, del momento exacto. Pero sobre todo, me enseñó que las artes marciales no son sobre pelear contra otros, sino sobre conocerte a ti mismo tan profundamente que puedas moverte sin pensar, reaccionar sin dudar, fluir sin forzar. Pasé horas en aquel pequeño dojo, repitiendo movimientos que al principio parecían inútiles. Brazos que se mueven como ramas en el viento, piernas que buscan el equilibrio perfecto, respiración que conecta mente y cuerpo. Cada día me descubría un poco más fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. Mi cuerpo frágil se estaba convirtiendo en algo más sólido, pero mi mente se estaba volviendo líquida, adaptable, libre de las formas rígidas que habían limitado mi infancia. Cuando cumplí 18 años, mi mundo se partió en dos. Estados Unidos me esperaba como una promesa incierta. Dejé Hong Kong con apenas unos $1 en el bolsillo, pero llevaba conmigo algo más valioso: la certeza de que tenía algo único que ofrecer al mundo. El viaje en barco fue largo y solitario. Pasé días enteros observando el océano, viendo cómo las olas nunca eran iguales, cómo el agua siempre encontraba su camino sin importar los obstáculos. Seattle me recibió con una frialdad que iba más allá del clima. Era diferente, y esa diferencia no era bienvenida. Mi inglés era imperfecto, mi rostro no encajaba en las expectativas americanas, mis movimientos eran extraños para ojos occidentales. Trabajé lavando platos en restaurantes donde nadie me dirigía la palabra, cargué cajas en muelles donde me miraban como a un intruso. Enseñé unos pocos movimientos de Kung Fu a estudiantes universitarios que veían mis clases como un entretenimiento exótico. Pero en esas noches solitarias, cuando el cansancio me vencía, practicaba solo en mi pequeño apartamento. Cada patada era una afirmación, cada puñetazo era una declaración. Yo pertenezco aquí, yo tengo algo que decir. América no estaba lista para mí, pero yo me estaba preparando para América. Los primeros años fueron duros de maneras que nunca había imaginado. En Hong Kong había sido famoso como actor infantil, pero aquí era invisible. En las audiciones me rechazaban antes de que pudiera demostrar lo que sabía hacer. Los directores querían asiáticos que fueran sumisos, exóticos pero inofensivos, decorativos pero mudos.
Yo era todo lo contrario, intenso, directo, lleno de ideas que querían salir como agua a presión. Fue entonces cuando comencé a desarrollar lo que más tarde llamaría Jeet Kune Do. No fue algo que planifiqué, sino algo que emergió naturalmente de mi frustración con las limitaciones. El Wing Chun me había dado las bases, pero yo necesitaba algo más libre, más personal, más honesto. Empecé a experimentar, a mezclar técnicas de boxeo occidental con filosofías orientales, movimientos de esgrima con conceptos del taoísmo. Recuerdo la primera vez que expliqué mi filosofía del agua a un estudiante. Le dije, sé agua, amigo mío. El agua no tiene forma propia, pero puede tomar cualquier forma. Se adapta al recipiente que la contiene, pero también puede romper la roca más dura si encuentra la grieta correcta. El agua no lucha contra la montaña, la rodea, no se enfrenta al obstáculo, busca el camino alrededor, por encima, por debajo. Esto no era solo una técnica de combate, era una filosofía de vida. En una sociedad que me rechazaba por ser diferente, yo no iba a cambiar quién era, pero sí iba a encontrar la manera de fluir hasta donde necesitaba llegar. Cada rechazo se convirtió en información, cada obstáculo en una oportunidad para ser más creativo, más fluido, más como el agua. El Jeet Kune Do se convirtió en mi manera de enfrentar no solo los combates físicos, sino las batallas emocionales, sociales, profesionales. Cuando alguien me decía que los asiáticos no podían ser protagonistas de acción, yo no discutía. Simplemente seguía entrenando, perfeccionando, esperando el momento correcto para demostrar lo contrario. Cuando me dijeron que mi estilo era demasiado agresivo para la televisión, no me volví más suave. Me volví más preciso, más eficiente, más impactante. Entonces llegó The Green Hornet. Kato no era el protagonista, era el asistente, pero yo convertí cada aparición en pantalla en una declaración. Cada movimiento estaba calculado para mostrar algo que Hollywood nunca había visto. Un asiático que no era víctima ni cómico, sino peligroso, inteligente, magnético. Las cámaras me amaron de una manera que los directores tardaron en entender. Pero incluso el éxito parcial traía sus propias frustraciones. Me ofrecían papeles que eran variaciones de lo mismo. El maestro de artes marciales sabio y silencioso. El villano exótico. El sidekick misterioso. Yo tenía historias más grandes que contar. Personajes más complejos que explorar. Quería mostrar que un héroe podía ser asiático no como excepción, sino como algo natural, normal, poderoso. Regresé a Hong Kong con una misión clara. Si Hollywood no estaba listo para mí, yo crearía mi propio camino. Las películas que hice allí no fueron solo entretenimiento, fueron manifestos. Cada escena de pelea era un argumento. Cada personaje que interpreté era una respuesta a décadas de estereotipos. Mostré a un Bruce Lee que podía ser vulnerable y feroz, reflexivo y explosivo, humano y extraordinario. Operación Dragón fue mi carta de presentación al mundo. No solo como actor, sino como filósofo, como creador, como puente entre dos culturas que habían estado demasiado tiempo separadas. Cada golpe en esa película llevaba el peso de todos los rechazos que había enfrentado. Cada diálogo expresaba ideas que había estado guardando durante años. Pero en el momento de mayor triunfo, mi cuerpo me recordó su fragilidad original. Los dolores de cabeza que había tenido desde la infancia se intensificaron. La presión de ser perfecto, de representar no solo a mí mismo, sino a toda una cultura, de cambiar la historia con cada movimiento, comenzó a pasar factura. Mi mente, que había aprendido a fluir como el agua, a veces se sentía como una cascada descontrolada. La muerte llegó como llega siempre, sin avisar, sin pedir permiso, sin importar cuántos planes teníamos pendientes. 32 años. Una vida que apenas comenzaba a mostrar su verdadero potencial.
Pero cuando miro hacia atrás desde ese lugar donde ahora habito, veo que cada día fue intenso, cada momento fue vivido completamente. No tuve tiempo para arrepentimientos prolongados o para miedos paralizantes. Viví con la urgencia de quien sabe que el tiempo es limitado, con la pasión de quien tiene algo importante que compartir. Cada entrenamiento fue total, cada película fue una oportunidad de cambiar algo en el mundo, cada estudiante fue una semilla de algo más grande. Mi legado no está en los movimientos que enseñé, sino en la idea que sembré, que puedes ser auténtico en un mundo que te presiona para conformarte, que puedes ser fuerte siendo flexible, que puedes honrar tu origen mientras conquistas territorios nuevos. El Jeet Kune Do no es solo un arte marcial, es una manera de vivir sin limitaciones autoimpuestas. Veo ahora cómo mi historia se repite en millones de personas que nunca han dado un puñetazo en su vida, pero que entienden lo que significa adaptarse sin perderse, perseverar sin endurecerse, fluir sin renunciar a sus principios. Cada inmigrante que busca su lugar en una nueva tierra, cada artista que crea algo diferente en un mundo que prefiere lo familiar, cada persona que se niega a encajar en las cajas que otros han construido para ella. Mi cuerpo ya no está, pero mi filosofía sigue fluyendo. Se adapta a nuevas generaciones, a nuevos obstáculos, a nuevas oportunidades. Como el agua que baja de la montaña, encuentra siempre una manera de llegar al océano, sin importar cuántas piedras encuentre en el camino. Cuando era niño frágil en Hong Kong, nunca imaginé que mi debilidad se convertiría en mi fortaleza más grande. Cuando era un joven inmigrante invisible en Seattle, nunca pensé que mi diferencia se volvería mi contribución más valiosa al mundo. Cuando enfrentaba el rechazo en Hollywood, nunca supe que estaba abriendo puertas que otros cruzarían después de mí. La vida es como el combate, impredecible, intensa, llena de momentos donde tienes que decidir quién eres realmente. Puedes endurecerte y quebrarte, o puedes ser como el agua, adaptarte, fluir, encontrar siempre una manera de seguir adelante. La fuerza real no está en resistir el golpe, sino en transformar su energía en impulso propio. No viví mucho tiempo, pero viví intensamente. No tuve todas las respuestas, pero hice las preguntas correctas. No fui perfecto, pero fui auténtico. Y si yo pude encontrar libertad en mi fragilidad, si pude convertir mis limitaciones en mi poder más grande, si pude ser agua en un mundo que prefería la rigidez, entonces tú también puedes hacerlo. El dragón no muere, simplemente cambia de forma y sigue volando.